de la clase que hemos venido dictando es la importancia de determinar el riesgo que existe en el territorio, en algunas zonas, ¿no? En las playas, cerca al mar, donde hay probabilidad de tsunamis, ¿cierto? En toda la costa peruana, por ejemplo, toda esa es una zona expuesta. Esa es otra palabra que la clase anterior dejé como tarea que investiguen muy bien. Esa es un área expuesta. ¿A qué? A tsunamis. Y al estar expuesta a tsunamis, hay elementos ahí expuestos a tsunami. ¿Qué elementos, ingeniero? Viviendas, personas, infraestructuras, ciudades enteras están expuestas a ese impacto que en algún momento representaría una ola de 10, 12 metros que penetra al territorio, ¿cierto? Entonces, ahí hay una situación de exposición, miles de elementos expuestos, ¿cierto? También hablamos la clase anterior, si es que esos elementos expuestos son vulnerables, uy, ahí sí, ingeniero, se vienen las cosas, se pone mal la cosa, porque es probable que no sean vulnerables. ¿Qué estamos hablando? Que no sean vulnerables, viviendas, que sean búnkeres, ¿no? De concreto macizo, que vengan las olas de 10 metros y ahí está el búnker. Ah, ingeniero, o sea, un elemento vulnerable es aquel que va a sufrir el golpe del agua. Y un no vulnerable es aquel que no va a sufrir el golpe del agua. Pero ingeniero, ¿cuántos búnkeres de concreto hay en la costa peruana? Ninguno, tal vez. Ah, entonces estamos hablando de que todos los elementos expuestos en la costa peruana frente a un tsunami pues, son vulnerables ante esa ola. Sí, claro, es que es una ola enorme, es un impacto de gran magnitud y no hay elemento que se resista a esa ola. Todos somos vulnerables a esa ola, en tanto estemos dentro del área de impacto, cerca al mar. Fuera del mar, ingeniero, no hay problema. Fuera del mar ni siquiera hablemos de este riesgo. Fuera del mar, sobre la cuota de 12 o 15 metros del nivel del mar, no hay riesgo de tsunami. Así es que si ustedes viven en San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Comas, Ate, Chosica, qué sé yo, pues no, a ustedes no están, ni ustedes, ni su familia, ni sus viviendas, ni su barrio están en riesgo por tsunami, ¿correcto? Punto aparte ahí, para que tomen nota, las palabras que estamos usando. Peligro natural, el tsunami, exposición, ¿no? Esa, digamos, esa cualidad de estar mal ubicado te hace ser expuesto, ya lo hemos discutido ampliamente en la clase anterior. Vulnerabilidad son esas condiciones muy propias, muy intrínsecas de ti, de tu familia, de tu barrio, de tu vivienda, que van a permitir que el tsunami los golpee o no. O eres muy vulnerable o poco vulnerable. Dependerá de esas características muy particulares de las viviendas, por ejemplo, ¿no? Las viviendas se usan mucho para entender esta, esta disciplina de la gestión del riesgo de desastres. Y por último, riesgo. Si es que tu vivienda estuviera bajo la cota de los 15 metros, ¿no? Y es vulnerable, ¿no? No es un búnker de concreto, armado, impermeable, no, no lo es. Entonces, yo podría concluir que tu vivienda está en riesgo. En riesgo. Entonces, ya se entiende qué es riesgo, ingeniero. En la clase anterior no llegamos, creo que, a definir el riesgo. El riesgo es esa probabilidad de que el elemento, en este caso la vivienda, experimente daños en tanto el fenómeno se manifieste. Riesgo es esa probabilidad de sufrir daños en tanto el evento se manifieste. ¿Sí? Bueno, ahora, otro punto aparte. Es importante entonces
tener bien mapeado a nivel territorial en el Perú toda la franja del tsunami y todos los elementos que ahí dentro están ubicados para saber cuáles están en riesgo, ¿cierto? Y poder gestionar ese riesgo, poder tomar decisiones desde el Estado, desde los privados, hacer movimientos, hacer reubicaciones, reforzamientos, capacitación a la gente. No lo sé, algo habrá que hacer ante esta situación de riesgo. Nadie en su sano juicio se queda con los brazos cruzados sabiendo que está en riesgo, ¿no? Tú en una esquina, a la medianoche, en una calle deshabitada, zona peligrosa, no estás de los brazos cruzados ahí. Estás en una situación de riesgo. Algo harás, algo tienes que hacer. Cuando uno está en riesgo, alguna decisión toma. Y a esas decisiones se les llama gestión del riesgo. Gestionar esa situación incómoda de estar en un probable daño, ¿cierto? Ya estamos incluyendo entonces rápidamente la gestión del riesgo de desastre como concepto. Ahora, la semana pasada hemos conversado hicimos ejemplos de áreas peligrosas en una quebrada, ¿recuerdan? En la pizarra. Y dibujamos viviendas, puentes, colegios, hospitales, con triángulos y cuadrados en la pizarra. Y cuando había intersección de esa mancha, de esa mancha de peligro, con la malla urbana, llamémosle, se definían ahí los elementos que estaban expuestos. ¿Quiénes eran los que estaban dentro de la mancha? Igual que en tsunami. Hoy hemos elegido otro ejemplo, mancha de tsunami. Hemos hecho ejemplo con quebrada, hoy con mancha de tsunami, como áreas peligrosas. ¿Sí? La semana pasada elegimos viviendas, puentes, hospitales y elementos expuestos y luego en riesgo eran aquellos que estaban ahí dentro. ¿Sí? De la exposición al riesgo hay que evaluar la vulnerabilidad todavía. No se me vayan a confundir. Y hay dos fuerzas muy importantes que empujan a que esto ocurra, ¿no? De esto también hemos hablado en las primeras clases. La falta de planificación, el desorden y la informalidad con la que construimos, ocupamos el territorio, ¿no? Todo el desorden comercial, el transporte y la minería y todo el caos normativo sobre el territorio generan una presión para que esto se vuelva más grande, cada vez se infle más estos bolsones en riesgo. Y el cambio climático, por su lado, hace lo mismo. De eso ya hemos hablado, no vamos a redundar. ¿Ok? A ver, un ratito. Esto lo empezamos, creo que la clase anterior, ¿recuerdan? O no sé si ¿alguien me confirma si hemos pasado estas láminas? ¿O no? No, ingeniero, no pasamos las láminas. No pasamos las láminas, ¿no? No. Bueno, vamos entonces a repasar rápidamente. Y vamos a quedarnos en estas láminas sencillas. Lo que quiero es llamar su atención para que ustedes investiguen y expongan. Las clases que vienen van a ser exposiciones, las dos clases que vienen. ¿Sí? A ver, tomen nota, la clase que viene va a haber una exposición grupal. Y la siguiente, otra exposición grupal. Vamos a tener dos notas. Ya les había anticipado que en los horarios de lunes de 10 a 12 van a haber prácticas. ¿Sí? Ya hemos tenido una la semana pasada, ahora vamos a tener dos más en los próximos 2 lunes que se vienen. El lunes 15 y el lunes 22.
Vamos a tener dos prácticas, ¿sí? Que van a entrar al cálculo del promedio final. Recuerden que este curso me parece que tiene 8 notas, de la cual se anula una nada más, me parece. En fin, vamos a tener dos prácticas más. Así es que atentos con este tema, porque las prácticas van a ser sobre análisis de riesgos de desastres en el territorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es peligro? Para redondear y reforzar lo que ya hemos visto en las dos últimas clases, pero muy pocos han asistido. ¿Qué es peligro? Peligro en el marco de la gestión del riesgo de desastres para la planificación territorial, en ese marco, pues, ¿no? Porque si ustedes ponen peligro en el Internet, ¿qué saldrá? Saldrá cualquier cosa. Vamos a definir la palabra peligro en el marco de esta disciplina que es gestionar los riesgos territoriales. ¿Sí? Entonces, peligro es la probabilidad de que un fenómeno potencialmente dañino de origen natural se presente en un lugar específico con una cierta intensidad. ¿No? Aquí está, tenemos una casita y tenemos esta roca que está ahí, que amenaza, parece, pero no parece, parece estable para unos ojos, para otros ojos no. Eso es peligro, esa probabilidad, ¿no? De que esto ocurra. Eso es peligro natural. Hemos hecho, insisto, la clase entera pasada nos la pasamos hablando de un peligro por huaico, inundación. Hoy empezamos con una mancha de tsunami. Aquí estamos empezando con un deslizamiento, una volcadura de esta roca, que también genera su espacio peligroso. ¿Sí? Peligro es eso, ese fenómeno externo a tu casa, a tu persona, a tu barrio, a tu ciudad, ese fenómeno externo que amenaza con generar daño. ¿Sí? Amenaza con generar daño. Entendámoslo así. ¿Cuáles son los peligros eh, típicamente conocidos? Peligros naturales, ¿no? Típicamente conocidos. A ver, vamos a ver, por acá hay una lámina de eso. Pues acá hay una clasificación. ¿Qué peligros, ingeniero, para ir teniendo en claro? ¿Qué peligros son esos? De geodinámica interna, geodinámica externa, hidrometeorológicos y otro bloque inducidos por el hombre, que también son peligros, claro. Aquí entran las pandemias, aquí entra la caída de un meteorito. En los libros, en los textos que nos orientan a conocer los peligros, conocer los riesgos para prevenir daños en el territorio, en estos textos se estila considerar a los fenómenos de acción humana, químicos, explosiones, guerras, en fin, el concepto es muy amplio. En tanto sea un evento externo a ti que te puede dañar, es un peligro, y que si es de acción humana, entonces califica como un peligro para la sociedad. Biológicos, químicos, físicos. La caída de un meteorito no está aquí. Eso está en la siguiente clasificación. Aquí no lo han considerado, por ejemplo. Pero sirve para entender. Pero los principales son estos, ingeniero. Estos pueden ser algunos, sí. Plantas nucleares, explosiones, derrames ambientales, contaminaciones, sí. Puede ser. En lugares muy puntuales, en lugares industriales, ¿no? Es probable que haya una gran explosión y a eso debe ser considerado como un peligro, pero inducido por la acción humana o antrópico también se les dice. Merecen ser considerados, por supuesto, por supuesto. Pero los que más nos preocupan son estos. En todo caso, son los los más intensos, los de más magnitud. Sismos, tsunamis, volcanes. Caso peruano. Dicen que Perú es un laboratorio para conocer desastres.
universidades extranjeras se vienen al Perú a conocer, porque aquí muy cerca, en un solo país, hay actividad volcánica, hay actividad sísmica y hay actividad de tsunamis. Pero también hay deslizamientos, huaicos, ¿sí? Flujos hiperconcentrados que son los huaicos, deslizamientos, lluvias intensas, inundaciones, sequías, heladas, ¿no? Son todas las manifestaciones más naturales, de origen natural, o los fenómenos naturales, como les llaman, ya no se estila llamarlos así, muy presentes. Entonces, todos esos son los peligros a los que me refiero, ¿sí? Cuando hablo de peligros naturales. Entonces, aquí hay otra clasificación, otro libro, en fin, hay muchos textos que hablan de cuáles son los peligros que preocupan, ¿no? Aquí están los geológicos, los atmosféricos, los hidrológicos, los biológicos, peligros biológicos, ¿no? Pandemias. 1990, miren, textos que ya científicamente ya se prevé el evento que puede ocurrir y que debería estar en la gestión pública, ¿no? Es decir, si las investigaciones predicen que va a haber un cierto tipo de evento, el Estado debería prepararse para ellos. Amenazas tecnológicas. El 90, antes del 11 de septiembre, obviamente. Accidentes de aviones, trenes, barcos. Es un desastre probable, miren. Explosiones, incendios, colapsos estructurales. Y los globales, el cambio climático. Ya en el año 90 se consideraba como una amenaza, un peligro natural. Y sí, ahora sigue, ¿no? ¿Cuánto? 35 años después, recién nos hemos dado cuenta. Degradación natural, presión sobre la Tierra, superamenazas, catástrofes, meteoritos también lo son. Habría entonces que estar preparándose incluso para esos eventos. Claro, claro que sí, para todos ellos. ¿Preguntas tal vez hasta ahí? Retrocedamos. A ver, no confundir fenómeno natural con peligro, con riesgo, con desastre, con vulnerabilidad. No confundir. En todo caso, la clase anterior hemos invertido una hora casi en fortalecer el entendimiento de estas variables distintas. Fenómeno natural es una cosa, peligro es otra cosa, vulnerabilidad es otra cosa, riesgo es otra cosa, exposición es otra cosa, fragilidad, resiliencia es otra cosa. Son 5 o 6 términos. Les dije que investiguen y que los entiendan. Y les vuelvo a pedir que lo hagan. Para la próxima clase, cuando expongan, se va a notar, yo voy a notar si tienen claridad en el uso de estas 5 palabritas, 6 palabritas. Eso se va a evaluar en el entendimiento y en el buen uso de estas palabras en el marco de la temática que les voy a dejar. Ahora, al final de la clase, les voy a indicar la temática de la exposición. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro el tema de peligros? ¿Sí? A ver cómo lo refuerzo por aquí. Arriba hemos hecho una gráfica conceptual, acá una gráfica más espacial. El peligro, entonces, ingeniero, es todo esto. Sí, esta es la mancha que representa el peligro. Esta es la silueta de un peligro. En este caso, una inundación, que puede ser un tsunami, que puede ser un huaico, que puede ser una inundación fluvial, pluvial, que puede ser un tornado, que puede ser una bajada de temperatura, una helada, una sequía. ¿Sí? Los peligros, ¿sí? Los peligros tienen mucho énfasis topográfico, geológico, hidrológico, geotécnico, ¿sí? Y se manifiestan en el territorio. ¿Cómo se encuentran estas manchas? Modelando, usando softwares. Usando softwares en donde hay que darle como insumo la topografía, el DEM, ¿no? Un DEM, la geología, la hidrogeología,
lo geotécnico, la sismicidad, ¿no? Y el software va a generar estas, y más ahora con IA, ¿no? Y el software va a generar estos escenarios de probable eh, manifestación de un peligro. Ese es el paso uno. El paso uno para analizar los riesgos de desastre es, repito, tome nota, el paso uno para analizar un riesgo de desastre es analizar los peligros. El paso uno para analizar los riesgos en el territorio, los riesgos por desastres, es analizar el peligro. Estoy repitiendo varias veces. Si yo quiero saber el riesgo en el que me encuentro, lo primero que debo hacer es ver esa amenaza. Amenaza o peligro, a veces son sinónimos, ¿sí? Amenaza o peligro. A veces uso amenaza, a veces uso peligro. Es lo mismo. Hay que conocerla, mapearla, para luego pasar al segundo paso, ¿sí? Que es conocer la exposición. ¿Recuerdan la clase anterior? Con pizarra me permitió hacer un mejor trabajo. Aquí se me puede complicar. ¿Qué era la exposición? A ver, voy a usar otro color. Encontrar las casas, los hospitales, las pistas, los puentes, los colegios, los estadios, ¿sí? Los parques, los postes, las líneas de transmisión, líneas de agua y desagüe, todo aquello que tiene un valor para nosotros. Por supuesto, las personas, por supuesto las personas. Ah, ingeniero, eso tiene que ver con catastro, tiene que ver con el INEI, claro, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. El tema de exposición tiene mucho que ver con catastro y con estadísticas socioeconómicas, con el INEI. ¿Sí? Son dos caras, ¿no? Esto se trabaja mucho en RGs, en sistemas de información geográfica. Una capa, la capa de peligros, la mancha del agua, de los tirantes de agua, ¿no? El efecto amenazante, una capa. Y otra capa, los elementos urbanos, que están ahí, debajo de esa mancha que probablemente algún día llegaría. ¿Sí? Dos capas, dos elementos con naturaleza muy distinta. La primera, topografía, insisto, geología, geotecnia, lluvias, ¿cierto? Sismicidad. Y la otra, más, más orientada a cartografiar dónde están las personas, sus casas y toda la infraestructura presente en el territorio. ¿No? Ya se imaginarán qué se hacen con estas dos capas. Se intersectan, se traslapan una sobre la otra. Y el resultado de esa intersección nos va a dar los elementos expuestos. Estos no serán elementos expuestos. Estas calles, estos puentes, estos parques, estos hospitales, no serán, no. Para este ejercicio no. Son no expuestos. Lo que nos interesa, lo que me interesa, es encontrar los expuestos, porque ellos van a sufrir daños. ¿Sí? Ellos van a sufrir daños. Personas, casas y infraestructura van a sufrir daños. Y a aquellos que van a sufrir daños, a aquellos debemos, en primer lugar, antes de recomendar, de dar la receta, necesitamos encontrar el nivel de daño, ¿no? ¿Qué tan grave va a ser la situación? Eso es otro cálculo. Ese es otro cálculo posterior al cruce de estas dos capas. Saber cuánto va a dañarse cada uno de esos elementos. Pero para eso necesito saber cuál es la vulnerabilidad de ellos. Si son viviendas, necesito tipificar a cada una de las viviendas. Si es muy vulnerable, medianamente vulnerable o bajo en vulnerabilidad, en nivel de daño.
¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Muy bien, sigamos. Adelante, por favor. No estoy viendo las manitos. Simplemente interrumpan. Ok, sigamos. ¿Son predecibles los peligros? Claro, sí es, claro que son predecibles, la mayoría. La mayoría son predecibles. Este es un bonito gráfico que nos indica cuál es la lógica para predecir peligro. Esto es un ejemplo de un deslizamiento, ¿no? Por cierto, aquí en nuestro país no hacemos predicción de deslizamiento. Por eso es que las carreteras se interrumpen. En países europeos, en Japón, las laderas están monitoreadas, tienen sensores, pequeños sensores dispersos en las laderas, sensores baratos, ¿no? Que van registrando o van enviando datos a una central para ver cuánto se mueve el talud, cuánto se está moviendo, por propia gravedad, por lluvias que vienen a molestar y a desestabilizar las laderas, o por sismos, o por propia gravedad, ¿no? En el tiempo ahí se están monitoreando y lo que se ve es esto, lo que se ve es esto, que en periodos tranquilos, digamos, donde no hay lluvias, el talud gana estabilidad. Viene una lluvia, se afloja, digamos, el terreno. Deja de llover por varios meses, sigue estabilizándose. Viene la época de lluvia otra vez, ¿no? Y en este plan llega a un punto de fractura. Todo eso se monitorea y se puede predecir. Se puede saber en qué momento va a deslizar. Entonces ustedes seguro que tienen esta lógica. Ah, ok, si se monitorea, se predice, claro. Si no se monitorea, no se predice. Lógico, lógico. Las lluvias tienen sensores, ¿no? Las estaciones meteorológicas del Senami, por ejemplo, en las partes altas de las cuencas, hay muchas estaciones que están percibiendo la cantidad de lluvias en los ríos principales. Y gracias a esos sensores, al final son sensores, va a permitir predecirse cuándo vienen las inundaciones en las partes bajas, ¿no? Ingeniero, si es que están monitoreadas los ríos en la parte, ¿por qué hay inundaciones en los niños costeros? No todos los ríos están monitoreados y a veces las lluvias son realmente violentas que no da tiempo a, a recuperación, ¿no? A predicción alguna. Si se predice es con horas de anticipación, pero no hay mucho que se pueda hacer. Es toda una ciencia este tema de predecir eventos catastróficos. Los sismos son los que menos se pueden producir, en todo caso con segundos. Japón lo predice creo que con segundos de anticipación. Son los que menos se dejan predecir, los sismos. Ya se está investigando el comportamiento de algunos reptiles o aves, ¿no? Que parece que ellos predicen con anticipación de minutos los sismos. En fin, pero los otros, huracanes, sobre todo los climatológicos, se dejan predecir mucho, ¿no? El fenómeno del niño, este super niño que va a venir en enero a nuestro país, se ha predecido desde hace 2 años, creo, no hace año y medio. Se ha anticipado. La tecnología permite predecir y anticipar los fenómenos o los peligros. Seguimos hablando de peligros. Seguimos concentrados en esa variable externa que eventualmente va a llegar al territorio a impactar, ¿no? A ver, un ratito. Vamos a hablar de vulnerabilidad ahora, que es la otra capa, ¿no? ¿Sí? Vamos a hablar de vulnerabilidad, si no el tiempo nos va a ganar. ¿Sí se ve? ¿Me confirman?
¿Se ve? ¿Me confirman? Ingeniero, sí se ve. Vulnerabilidad, muchas gracias. Vulnerabilidad entonces. Ya hablamos de peligro. Insisto, peligro, agente externo, lluvia, sismo, tsunami, sequía, helada, tornado, huracán, fenómeno externo que merece ser conocido, merece ser mapeado, merece ser monitoreado, merece ser modelado sobre todo, que modelar, ¿no? Es necesario conocer esa capa fundamental para saber quiénes estamos expuestos, ¿cierto? Lo dejo ahí, ¿sí? No quiero redundar mucho, pero estoy enfatizando porque es una variable importantísima, la amenaza externa. Pero como dije hace un momento, una vez que hemos conocido esa amenaza externa, esa mancha, ahora la gran interrogante es quiénes están bajo esa mancha, cuántas personas, cuántas viviendas, cuánta infraestructura, y más allá que cuántos, aquí viene la pregunta de la vulnerabilidad. Más allá de saber cuántos, es necesario saber cuáles son las condiciones de esos elementos y cómo va a ser su comportamiento frente a la presencia de la amenaza. A eso se le llama vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es la evaluación de las condiciones intrínsecas de los edificios, de sus cimientos, de sus muros y columnas frente a sismos, si es que estoy evaluando el peligro sísmico, si es que me interesa ver el tema de sismos, serán sísmicos. Pero si es de lluvias, tendré que ver drenaje, tendré que ver las condiciones, si es que me preocupa que un gran diluvio venga sobre Lima algún momento, no evaluaré columnas y cimientos, evaluaré drenaje de las viviendas y techos, ¿cierto? Le conecto Techos, otro ¿cuáles cilindrito de las carbón. condiciones de los techos? Y tienen drenajes, desfogues para que boten todas esas cantidades de agua que va a llover. Ese análisis es un análisis de vulnerabilidad. ¿Cuán vulnerables son nuestras viviendas frente a las lluvias? Sería un análisis de vulnerabilidad de viviendas frente a lluvias. Pero si lo que me preocupa es los sismos, tendré que evaluar un análisis de vulnerabilidad estructural, ¿no? De las viviendas frente a sismos. ¿Ok? Entonces ya va quedando claro qué es vulnerabilidad, evaluar las condiciones, ¿no? En la clase anterior hicimos un buen ejemplo con el COVID. Me acuerdo que el COVID en la pandemia se mapeaba también con unas manchas similares a las de la inundación, que hace unos minutos proyecté, ¿no? Y también se hablaba de quiénes están expuestos, ¿no? En qué distritos, por dónde se va el COVID. Y también se hablaba, aparte de los quienes están expuestos, más importante es saber quiénes eran los vulnerables, ¿no? ¿Dónde están las poblaciones vulnerables ahí dentro? ¿Dónde están los que tienen asma, los que tienen problemas respiratorios, los gorditos que tuvieron serios problemas? ¿Ven cuál es la gran diferencia en mapear peligro, la mancha del COVID, mapear exposición y mapear vulnerabilidad? Son tres aspectos distintos. Ahorita vamos a hablar de vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad entonces? Susceptibilidad o resiliencia de las personas, comunidades o infraestructuras frente a un peligro, proceso resultante de aspectos físicos, sociales, económicos, ambientales que determinan la probabilidad de magnitud de daños por un peligro, grado de pérdida. Si va a tener más pérdidas, es más vulnerable. Si va a tener pocas pérdidas cuando venga el peligro, entonces es menos vulnerable. Aquí, con esto ya rematamos. Aquí, si el peligro hace un momento estaba concentrado en esa roca, ¿cierto? ¿Recuerden? Y era el peligro. Para el análisis de vulnerabilidad no nos importa mucho eso, nos importa esto. ¿Cuál es la configuración ingenieril, arquitectónica, estructural de este elemento? ¿Cómo va a comportarse frente al impacto? ¿No? Si va a venir la roca y lo va a destrozar,
seguro va a ser muy vulnerable. Pero si va a venir la roca y va a encontrar unos muros súper reforzados de concreto con una ventanita chiquita acá, que no es el caso, entonces estaríamos hablando de poco vulnerable, muy resistente. ¿Correcto? Eso es vulnerabilidad a diferencia de peligros. Acá dice, es la susceptibilidad de la población o de las viviendas o de los puentes o de los edificios o de las personas o de sus actividades socioeconómicas de sufrir daños por un peligro. Es esas que están susceptibles de dañarse. Muy susceptible, ingeniero, se va a destrozar la casa y las personas. Ah, muy vulnerable. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? La vulnerabilidad está compuesto de fragilidad y resiliencia. Son los insumos de la vulnerabilidad. Si es muy resiliente, poco resiliente. Eso fue tarea y eso se los voy a seguir dando como tarea para que investiguen qué es resiliencia y qué es fragilidad. Creo que la semana anterior les di la tarea y se las voy a seguir dando para que ustedes complementen este juego de 6, 7 palabritas, ¿no? Fragilidad y resiliencia son dos de ellas. Yo solo les hago el intro. Si es frágil el elemento, va a ser muy vulnerable, lógico. Pero si es resiliente, al contrario, va a ser de baja vulnerabilidad. La resiliencia es una variable bien interesante, bien interesante. Ingeniero, ¿cómo puede ser frágil y a la vez resiliente? Claro que se puede ser. Se puede ser debilucho, ¿no? Hablando de personas. Se puede ser una persona debilucha, ¿sí? Enfermiza, ¿no? Que lo hace aparentar fragilidad, pero puede tener una energía, una personalidad, un carácter, una templanza, qué sé yo, tantas esas virtudes más internas de la persona, que lo hacen muy resiliente, muy fuerte interiormente. Finalmente, en balance general, hablaríamos de una persona poco vulnerable. Es debilucha, pero es muy fuerte interiormente. Cuando vengan las dificultades de la vida, los va a atravesar. Va a superar, mejor dicho. La resiliencia es una variable que yo quisiera que ustedes investiguen bastante. Resiliencia. Pero no en el ámbito psicológico como el que ahorita yo sino más bien en el ámbito de la infraestructura, de los proyectos de inversión, de las obras. Resiliencia en proyectos de infraestructura. Se está desarrollando bastante y eso es materia de investigación, ¿eh? Ahorita, porque el concepto es tan bueno, ha traído mucho éxito en otras disciplinas, por ejemplo en la psicología, en la medicina, la resiliencia, que hay que dar pie a que en la ingeniería también se investigue. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué? Porque si logramos encontrar elementos que hagan resilientes a nuestros proyectos, vamos a lograr que nuestros proyectos no sean vulnerables. Y cuando golpee un peligro, ante una baja vulnerabilidad, el resultado va a ser riesgo muy bajo, riesgo muy bajo. ¿Y qué es riesgo bajo? Poco daño. ¿Y qué es poco daño? Poca interrupción de carreteras, pocas interrupciones de agua, de luz, pocas muertes, pocos daños por desbordes, por huaicos, poca interrupción de la vida social, económica, y todo lo que hemos hablado en la clase anterior, incluso la más anterior, la siguiente. Poco impacto en la sociedad de estos peligros naturales. Y eso al final es lo que queremos, ¿no? Que estos no tengan repercusión en la sociedad. Y si el riesgo es bajo, la sociedad es más segura, más estable. ¿Sí? La vida social, el desarrollo socioeconómico está garantizado. Check.
Pero esto tiene que ocurrir, repito, y voy hacia atrás, cuando el riesgo es bajo, pero el riesgo es bajo cuando la vulnerabilidad es baja, pero es vulnerabilidad baja cuando la resiliencia es alta. Ah, claro, cuando la exposición es baja también, ingeniero. No se olvide, sí, pero a ver, saca a Lima, a todo Lima, saca de su situación de exposición. Alguna vez me han preguntado, si la exposición es más fácil, es decir, evitar que los elementos estén en zona de peligro. Conceptualmente sí, pero en la práctica, ¿cómo reubicamos a la ciudad de Lima, no? ¿Cómo reubicamos a la ciudad de Trujillo, Chiclayo? A Huaraz, que está en riesgo por desborde de una gran laguna. ¿Cómo reubicas a ciudades enteras? Entonces la exposición a veces para situaciones ya consolidadas no me sirve. Para nuevos proyectos sí. La resiliencia siempre es una buena alternativa para mejorar, ¿no? Y vuelvo al ejemplo de las personas. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, trabajan resiliencia. ¿Qué es resiliencia? La mejor forma de enfrentar la vida y superar sus problemas. Siempre, nunca es tarde para trabajar la resiliencia. Y si vuelvo a la ingeniería, nunca es tarde. Proyectos nuevos hay que nutrirlos de cualidades resilientes. Proyectos existentes también se pueden desarrollar variables, o perdón dicho, cualidades de resiliencia a los proyectos existentes. Nuevos o existentes, la resiliencia es una gran oportunidad para explorar cómo mejorar ingeniería civil con un enfoque de resiliencia frente a fenómenos naturales extremos. Eso que acabo de decir se abren puertas para muchas tesis ahí de pregrado y posgrado. Y finalmente, a ver, un poquito más. Bueno, si gustan, les hago un refrescamiento de lo que es exposición, ¿no? Creo que está clarito. ¿Qué es la exposición? Un poco aquí, ¿no? Exposición, fragilidad y resiliencia. Ok, hablemos de exposición rapidito. ¿Qué es exposición? Se refiere a los elementos sociales, económicos, ambientales, vidas humanas, infraestructura, que se encuentran en un área geográfica de influencia del fenómeno. Ya lo he dicho yo. ¿Por qué he puesto este grafiquito? Para que vean que este niño puede ser una carretera, puede ser una vivienda, puede ser un hospital que quiere construirse en un área de peligro. Este gatito es el peligro, ¿no? Y si me piden modelar el espacio peligroso, yo mediría la longitud de su garrita y haría un ratio así. Este espacio es peligroso. Y le diría a este niño, o a sus padres, les diría, este espacio es peligroso. En este ejemplo, este espacio es peligroso. Intentar incursionar en ese espacio es ponerse en exposición, es exponerse, ¿cierto? Es exponerse en primera instancia. Y si el gato está de mal humor, va a medir un arañazo y por lo tanto va a ser una situación de riesgo. Si el gato está dormido o está de buen humor, simplemente será una situación de exposición. Pero si el gato está de mal humor, hay una situación de riesgo. ¿Ok? Entonces vean la gran diferencia entre exposición y riesgo. Son muy parecidas las situaciones. Los conceptos, perdón. Reflexionando entonces, fragilidad está referida a la debilidad, decíamos, ¿no? A esa situación de desventaja relativa, ¿no? De las personas o de las infraestructuras en general, en temas físicos. Pero la resiliencia es un concepto ingeniero que me ha gustado. La resiliencia más bien es esa capacidad que tienen las personas, las familias, las comunidades, las entidades públicas, las empresas privadas, los modelos económicos, las infraestructuras, ¿no? Esa capacidad que tienen, ¿de qué? ¿Para qué?
Ahora miren lo interesante, aquí voy a cambiar de otro color para llamar su atención. Esa capacidad que tienen, y yo siempre, a ver, aquí antes de seguir, siempre que pienso en resiliencia, pienso en un boxeador. Un boxeador que está perdiendo, le están dando duro al boxeador. Piensen en, ¿cómo se llama esta película? En Rocky. Le están dando duro, sus piernas tiemblan, está al borde de caer, pero no cae. ¿Por qué no cae? Porque es resiliente, sería una buena respuesta. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad, género, Rocky Balboa tiene la capacidad para asimilar, absorber, que son cosas distintas, ¿eh? Adaptarse, cambiar incluso, está cambiando ahí en plena sacada de mugre, está resistiendo, se está recuperando de los impactos, ¿sí? Y más aún, está aprendiendo, está recuperándose, ¿no? Me gusta explicar la palabra resiliencia en términos psicológicos, en términos humanos, porque es fácil de entender. Ese mismo entendimiento, ese mismo concepto de resiliencia, hay que trasladarlo a las infraestructuras. Cuando una carretera es capaz de asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir, recuperarse de los deslizamientos, carreteras peruanas que siempre se interrumpen. Y tiene esa capacidad de aprender y recuperarse. Ingeniero, ¿la carretera puede aprender? La carretera y los que gestionan la carretera. Hay que incluirlos. Resiliencia no solo tiene que ver con lo físico, más bien tiene que ver con cómo administras la situación, cómo gestionas esa situación desfavorable, ¿no? Una edificación puede ser muy resiliente en tanto sepa moverse con el sismo, pero no colapsar, rajarse, pero no colapsar. Una carretera puede ser resiliente en tanto sepa asimilar los deslizamientos, conducirlos de manera que pueda la carretera sobrevivir en términos viales, es decir, que pueda transitar. Si es de 4 carriles, que se interrumpa 1, 2 o hasta 3, pero nunca que se bloquee. Eso es resiliencia. Y eso tiene que ver con diseño de carreteras, con administración de carreteras, con monitoreo de taludes, tiene que ver con gestión de la seguridad, tiene que ver con mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Que es más administración. Eso es resiliente. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante el concepto, sobre todo en estas épocas donde ya la naturaleza nos ha sobrepasado. Ya no podemos hacer enormes monstruos, anti-tsunamis, anti-sismos, anti-tornados, anti-huracanes, anti-huaicos. No se puede. Serían gigantes elementos, monstruosos. Mejor hacer elementos pequeños, como el ejemplo de la persona, pequeñita, aparentemente débil, pero muy resiliente, con muchas capacidades para superar las amenazas naturales. ¿Preguntas desde ahí? Muy bien. Y finalmente el riesgo. Entonces, ingeniero, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la amenaza por la vulnerabilidad, en términos bien concretos, ¿no? Para no complicarlos mucho, para no complicarlos. Riesgo es peligro por vulnerabilidad, algebraicamente. El peligro se puede reducir a un número y la vulnerabilidad se puede reducir a un número. ¿Cómo? Pregúntenle al chat. ¿Cómo reducir un peligro natural a un número? Pregúntenle. ¿Cómo reducir un análisis de vulnerabilidad de un puente a un número? Para poder hallar su riesgo y poder comparar entre los 100 puentes del Perú quién está en más riesgo, ¿no?
Parece sencillo, pero se hace, ¿no? Hace unas semanas vino el Provías a la FIC a que les ayudemos a reforzar puentes a nivel nacional. ¿Y cómo habían hecho su primer diagnóstico de riesgo de puentes? Así, sencillito. Aquel puente que está en una mayor amenaza se reduce a un análisis numérico. ¿Y cuáles las condiciones del puente? Las condiciones de mantenimiento, de corrosión, de inestabilidad. A un número también se puede sintetizar para hallar su riesgo y comparar entre los 100 y elegir siquiera los 10 primeros para poder intervenir. Pero hay que hacer un análisis de riesgo que nos permita priorizar. ¿Correcto? Muy bien. Ahora bien, vamos hablando de las prácticas, ¿sí? Son las 11:10. Vamos a darle media horita a esta explicación. Yo quiero que las exposiciones sean buenas, pero sobre todo para que sean buenas tienen que estar bien orientadas. No quiero que disparen a cualquier lado y que pierdan el tiempo hablando de aspectos que no vienen al caso. Lo que les voy a pedir es lo siguiente. Lo que les voy a pedir es lo siguiente, a ver. A ver. Aquí hay 3 escalas de trabajo, ¿no? Llamémosle regionales a estas. Y luego vamos a ver cómo tratando de reforzar con más esquemas. Este es uno. Y esto vamos a llamarle provinciales y distritales. Escalas, ¿no? Escalas. Con más detalle y con menos detalle las regionales. ¿Sí? Un poco para adentrarlos al tema. La legislación peruana, las normas peruanas, marcan una gran diferencia aquí. Dividen. Y dicen lo siguiente. Si quieres planificar el territorio en este ámbito regional, vas a tener que guiarte de unas normas, de unas leyes referidas al ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial. Hay leyes, reglamentos, guías y manuales referidos a cómo ordenar el territorio en escalas pequeñas, ¿cierto? Escalas pequeñas. 1 en 50.000. 1 en 100.000. Escalas pequeñas. OT. ¿Sí? Por favor, tomen nota. Escalas pequeñas, el ordenamiento territorial es lo que aplica. Así está nuestra legislación peruana, ¿eh? Ordenamiento territorial se llama a toda esta actividad que intenta ordenar el territorio, pero en estas escalas, Y para eso hay normativa, para ordenar el territorio en estas escalas. Y para ordenar el territorio en estas escalas más grandes, 1 en 2.000, 1 en 5.000, 1 en, creo que hasta el 20.000 máximo, escalas mayores, ¿no? No, escalas menores. Ya no es el OT, aquí se le llama acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. Vean, cuando queremos planificar el territorio de barrios, distritos, aplica un desarrollo urbano. Y sí, pues las municipalidades tienen oficinas de desarrollo urbano, ¿no?
y acondicionamiento territorial. Ah, ya, ingeniero, esto es más municipal. Sí, esto es más municipal. Más de gobiernos locales. Y arriba, ¿quiénes hacen el ordenamiento territorial? Esto lo hacen más las regiones, los gobiernos regionales. Más los gobiernos regionales. ¿Sí? Espacios mayores. El OT aplica espacios mayores. OT aplica espacios mayores, espacios mayores. Y el desarrollo urbano, espacios menores, más distritos, más barrios, manzanas, más detalle, menos detalle, mayor amplitud, menor amplitud. Dos tipos de gestión del territorio. Ajá, dos tipos de gestión del territorio. El ordenamiento territorial es una forma de gestionar el territorio de ciertos espacios mayores y el acondicionamiento territorial y desarrollo urbano es otro tipo de escala de trabajo, pero de lo mismo. Ambos quieren lo mismo, ordenar, planificar el territorio. Ambos anhelan, buscan lo mismo, solo que están bien divididos por normas. Paquete de normas arriba y acá hay otro paquete de normas acá. ¿Sí? No se me pierda. Y acá termino. ¿Quién dirige este proceso? La PCM. ¿Quién dirige este proceso? El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así se llama. Ah, ya, son dos instituciones del Estado, pero arriba está dirigida, el rector es la PCM y aquí el rector, el jefe, el que saca las guías y el cómo hacer el acondicionamiento y desarrollo urbano es el ministerio. Aquí hay normas, aquí hay normas. ¿Sí? ¿Y a dónde quiero llegar con esto? A ver un ratito. ¿A dónde quiero llegar? A la tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Lo que tienen que exponer ustedes. Tienen que exponer lo siguiente. Responderme a esta pregunta. ¿Cómo el análisis de riesgo de desastres, compuesto del análisis de peligro, vulnerabilidad de riesgos, exposición, fragilidad, todo lo que he hablado en estas últimas 3 clases, cómo perdón, a ver un ratito, análisis de riesgo de desastres, sus siglas en realidad son ADR, ¿no? Análisis de riesgo de desastres, cómo se incorpora en este enfoque, en este grupo de normas, cómo se está incorporando. Es una pregunta válida, porque ustedes pueden decir, ingeniero, la teoría está muy buena, pero ¿por qué cada vez que vienen desastres causan realmente unos estragos a la sociedad? O sea, pareciera que la normativa del OT pareciera que no considera el ADR, los análisis de riesgo, o ese enfoque. Pareciera que la planificación urbana no considera el análisis lo mismo, de riesgo de desastre. Pareciera que no lo considera. Bueno, esa es la pregunta que yo quiero saber. Quiero saber en qué parte de estos documentos, aquí son 3, 4, ahorita se los presento, en qué parte de esos 3, 4 documentos se incluye el ADR, este enfoque, este bonito enfoque que yo he expuesto en clase, de conocer peligros, vulnerabilidades, exposiciones y riesgos para planificar. Pero las leyes de planificación incluyen los ADR, esa es la misma pregunta, dicho de otra manera. Las leyes de desarrollo urbano, normas, reglamentos, incluyen los análisis de riesgos. Deberían, ingeniero, porque
Y aquí voy a borrar todo. Y creo que la pregunta quedó clara, ¿no? Ustedes deberían. ¿Cómo que no? Deberían, ingeniero, porque si son normas para organizar el territorio, para planificar el territorio, ¿cómo podríamos planificar sin o de espaldas a los desastres? No, claro que no. Aquí hay un río y aquí hay un brazo, es decir, esto puede ocurrir en cualquier momento, una inundación. ¿Y cómo la planificación urbana puede estar de espaldas a esto que puede ocurrir en cualquier momento? Aquí está el Océano Pacífico, esta es una zona sísmica, aquí probablemente hay un gran terremoto. ¿Cómo estas viviendas pueden estar construyéndose de espaldas a la probable ocurrencia de un gran sismo? ¿Cómo se están construyendo estas viviendas? Los instrumentos para planificar y organizar el territorio deben considerar los sismos, deben considerar las inundaciones y se debe evaluar los elementos desde la exposición y la vulnerabilidad y los riesgos. Y acá también. ¿Cómo das la licencia para que construya este vecino? Si el suelo es malo, es inundable, es licuable, qué sé yo. ¿Cómo la planificación territorial da licencias sin considerar el peligro, la vulnerabilidad y los riesgos? Con solo estas tres preguntas, creo que ustedes me dan la razón. No hay forma, ingeniero, que la normativa, perdón, no hay forma de que la normativa de la planificación territorial esté de espaldas a los análisis de riesgo de desastres o evaluaciones de riesgo de desastres, como quieran. Entonces, tanto aquí, el OT debe incluir los análisis de riesgos de desastres. Sí, lo acabo de demostrar, debe. El OT debe considerar, debe incluir, debe dar lugar, debe tener un enfoque y también aquí abajo el desarrollo urbano y el acondicionamiento territorial también debe haber lugar para los análisis de riesgo de desastres. Sí o sí. Pero esa es la gran pregunta. Esa es entonces la pregunta. ¿Cómo estas normas están considerando a esta variable, a este enfoque tan importante? ¿Preguntas hasta ahí? Con esta lámina termino. ¿Se ve esta lámina de pirámide? Acá vamos a terminar la clase. Sí se ve, ingeniero. Entonces, concretamente, lo que hay que hacer para la práctica... A ver, ¿qué pasa? Lo que hay que hacer para la práctica de aula, le he puesto una, pero es la que viene, ¿sí? La que viene para el lunes, este lunes 15, esto es para el 15. Es esto. Cómo los análisis de riesgo de desastres están incorporándose en las leyes de ordenamiento territorial, ¿no? Este gráfico es bueno también. En esta pirámide está haciendo lo mismo que hice hace un momento, dividiendo en dos escalas, ¿ven? Hacia abajo, hacia los temas locales, municipales, más de detalle, hay un acondicionamiento territorial y un desarrollo urbano. Los aplican, los usan los gobiernos locales, los municipios usan estas normas.
y quien las publica, las diseña las normas es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Ministerio diseña las normas, las municipalidades lo usan para poder realizar su desarrollo urbano o su acondicionamiento territorial. Por el otro lado, la PCM publica las normas referidas al OT y los gobiernos regionales aplican su OT, pero obviamente en una escala distinta, ¿no? Uy, perdón. Ambas planificaciones sirven, ambas se complementan, pero las he separado en dos prácticas en todo caso. Perdón. ¿Pueden ver otra vez la pirámide? ¿O se borró? ¿Pueden ver? Sí se puede ver, ingeniero. Ya. Entonces, la práctica que viene para el 5 es esta de aquí. Y la otra práctica que viene sería para el 12, perdón. Es esta. Dos temas. ¿Sí? Vamos a ver esta este lunes y vamos a ver esta el próximo lunes. ¿Ok? Aquí está separado. Entonces, repito, la práctica va a tratar de evaluar, y aquí en concreto, para que no se abrumen, pero sí más bien se focalicen. Quiero que se focalicen en estos 3 instrumentos de ordenamiento territorial, 3 leyes, llamémoslo, 3 documentos, 3 normas que guían el ordenamiento territorial. Y todas son nuevas, fresquitas, 2024, 2025. La Política Nacional de OT, la Ley de OT y el Reglamento de OT. En cada una de ellas, ¿cómo se logra insertar el ADR? En cada una de ellas. En esta y en esta. ¿En qué partes? ¿En qué capítulos? ¿Sí? Encuentren en esos documentos. Y aquí están los documentos, los pueden descargar rápidamente a internet. ¿Cómo se incluye el análisis de riesgo de desastre? ¿Sí? Y lo mismo van a hacer el 12 del 6. ¿Cómo se incluye el ADR en este documento, y en este? ¿Cómo se menciona? ¿Cómo se enfoca? ¿No? La pregunta es muy válida. Si estos documentos guían el acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, ¿cómo consideran el tema de desastres? ¿En qué partes? ¿En qué capítulos? Y lo mismo acá. Si estos 3 documentos guían el OT, ¿cómo están incluyendo los análisis de riesgos? O tal vez lo encuentran como evaluaciones de riesgo. Dependerá la nomenclatura, ¿no? EVAR, ADR, o GRD, gestión de riesgo de desastres. En fin, de eso se trata la tarea. Creo que está clarísimo. Por supuesto, esa búsqueda puede ser tan inmediata con las IAs, puede ser muy inmediata, pero yo quisiera que la búsqueda lo hagan inmediato, usen sus IAs para buscar en qué partes de los documentos se está mencionando, pero eso podría ser la mitad de la tarea, los primeros minutos de su exposición. La otra mitad que sea, por favor, que oriente a un análisis personal de ustedes, ¿no? A un análisis crítico, a un análisis y a unas conclusiones sobre esta inserción, sobre estas inserciones. En todo caso, que denle más peso a este documento. ¿Por qué? Porque esto lo hemos visto en clase. A ver, un ratito, con color verde. Estos documentos son genéricos, son importantes, pero son genéricos. Política, ley, son importantes, pero el reglamento debe ser detallado. En todo caso, en el reglamento pongan mucho más énfasis.
Y acá igual, la política y la ley son genéricos, pero el reglamento debe haber mucho detalle de cómo incluir los análisis de riesgo. Yo tengo expectativas de que en los reglamentos sí estén. Es decir, se diga, para planificar las carreteras se deben considerar las manchas de inundación para los permisos, licencias de los comercios y de las viviendas y las licencias de construcción se debe considerar un análisis de riesgo, ¿no? Para las zonificaciones y los parámetros urbanísticos, arquitectónicos, los municipios consideran las áreas inundables, los suelos inestables, ¿no? Para el otorgamiento de títulos, COFOPRI también, es decir, todo el tema territorial, todas las decisiones sobre el territorio deberían estar vinculadas o condicionadas, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, entre otras cosas, pero también al tema de desastres, también, es una variable importante. Muy bien, si no hay preguntas, vamos a terminar la clase. Ingeniero, disculpe, una consulta. ¿Equipo de cuántos miembros es? Muchas gracias, Carla. Buena pregunta. Se me estaba pasando. A ver, no tenemos mucho tiempo. Dos restricciones tenemos. Una, de que es un horario de teoría, es lo que me han dicho. Yo no puedo exigir que un alumno que tenga cruces se mantenga todo el tiempo en aula para evitar problemas, ¿no? Entonces lo que he decidido es hacer exposiciones grupales de 4. Entonces Carla, a través tuyo, forma en un Excel los grupos, van a ser más o menos 10 grupos porque ustedes son 40, 10 grupos de 4 es lo que yo espero, y cada grupo va a tener 10 minutos para exponer. Si tiene cruce por A o B un alumno, tiene cruce, expone sus 10 minutos y se retira. Y de esa manera no generamos más problema a nadie. ¿Sí? 10 minutos en un orden que el Excel lo va a decir, el Excel de Carla va a decir grupo 1, grupo 2, grupo 3, y empezamos con el grupo 1 desde las 9 hasta las 9, perdón, desde las 10 hasta las 10:10 del próximo lunes. Con el grupo 2 desde las 10:10 hasta las 10:20. Y así sucesivamente. Muy estricto en el horario voy a hacer. Si el grupo 1 no está de 10 a 10:10, se va a perder su tiempo, su espacio asignado. Así es que tareas, formar grupos, definir el orden y ser puntuales el próximo lunes según ese horario. 10 minutos grupal y todos tienen la misma temática. Evaluar cómo se está incluyendo los análisis de riesgo de desastres en estos 3 documentos que guían el lote y sobre todo en el reglamento, que es el que debe tener más detalle. ¿Sí? 4 personas, 10 minutos y se retiran, según el orden. Si alguien no llega puntual, va a causar un desorden de verdad. ¿Correcto? Ingeniero, otra pregunta más. ¿Solo va a ser exposición, no va a haber pregunta por parte de nuestros compañeros entonces? No, en esta ocasión no. No nos va. En todo caso, yo voy a hacer preguntas, pero no va a haber tiempo para el feedback de sus compañeros. Está bien, gracias. Muy bien, entonces, esto sería el 15. ¿Sí? El 15 del 6. Todos en esta temática. Y el 22 del 6, todos abordan esta temática. Grupo de 4, 10 minutos según el orden del Excel. Va a ser clave, Carla, que me ayudes en elaborar ese Excel, que conformen los grupos y que elijan el horario según el orden establecido en ese Excel. Ese Excel me lo mandas en cuanto esté listo, Excel de grupos me refiero, y yo con eso voy a controlar
el próximo lunes. Está bien, ingeniero. Muy bien. Vamos a llamar lista, por favor. A ver, atentos. Alarcón. Presente. Muy bien. Atalaya. Presente. Muy bien. Benítez. Carranza. Casas. Carranza presente, profesor. Carranza. Casas. Cayo. Chamorro. A ver. Cayo, muy bien. Chamorro no está. Chávez. Presente. Muy bien. Coronel. Presente. Profesor Muy bien. Chamorro dijo presente por el Ok. Meet, Ok, por el chat. Chamorro. Muy bien, gracias. Chamorro presente entonces. Díaz. Díaz presente. Muy bien. Escajadillo. Escajadillo presente. Muy bien. Fernández. Presente, ingeniero Fernández. Bien. Fernández, muy bien. Fuentes. Galindo. Presente Galindo, ingeniero. Bien. Huanco. Herrera. Presente, ingeniero. Muy bien. Laureano. León. Presente, ingeniero. Muy bien. López. Presente, ingeniero. Muy bien. Loyola. Luque. Luque presente, ingeniero. Muy bien. Mamani. Presente, ingeniero. Muy bien. Mancilla. Presente, ingeniero. Muy bien. Mesa. Presente, ingeniero. Muy bien. Ojeda. Presente, ingeniero. Muy bien. Pereira. Quelopana. Presente, ingeniero. Muy bien. Quispe. Presente, ingeniero. Muy bien. Racacha. Presente, ingeniero. Muy bien. Ramos. Presente, ingeniero. Muy bien. Requejo. Presente, ingeniero. Muy bien. Rivera. Salazar. Presente, ingeniero Salazar y aquí. Muy bien. Sánchez. Sotil. Presente, ingeniero. Muy bien. Starke. Taipe. Presente, ingeniero. Muy bien. Tuesta. Ingeniero. Presente, presente, disculpe. A ver un ratito. Diga. Está que presente, ingeniero, disculpe. Ok. Tuesta presente. Está presente, sí. Muy bien. Vega. Presente, ingeniero. Muy bien. Villegas. Villena. Y Llanes. Muy bien. ¿Alguien más tal vez? Si no, cerramos la lista. Muy bien, jóvenes.
Conmigo nos vemos el próximo lunes a las 10. Creo que en la tarde tiene con el profesor Ukichi, por favor no falten. Nos vemos entonces, hasta luego.